En nuestro mundo global no tenemos aún una moneda común ni una lengua internacional concertada, aunque el inglés va dando pasos avanzados en ese sentido. Tampoco tenemos un sistema de pesos y medidas homologado en todos los países, ni unas leyes, ni mucho menos un gobierno unificado. En cambio, lo que sí tenemos es una fiesta, digamos, planetaria, la Navidad, que se celebra incluso en países donde no hay una gran comunidad cristiana. Porque con ese nombre o con otro, en fechas más o menos cambiantes, con variadas formas de celebración y tradiciones tan diversas como lo son las propias culturas del mundo, prácticamente en todas las latitudes de la Tierra, los últimos días del año son especiales, momentos de ruptura de la vida ordinaria y de encuentro en torno a determinados ritos. Una de las características de estas celebraciones es la presencia de personajes de origen mitológico, de origen folclórico, nacidos espontáneamente de la imaginación popular. Entre nosotros, en la cultura vasca, tenemos a Olentzero, más recientemente a Mari Domingui, los Reyes Magos también, evidentemente. En los países de nuestro entorno, pues Papá Noel, Santa Claus son los más conocidos, pero hay muchos otros que revelan en su conjunto la enorme riqueza simbólica y etnográfica de este momento del año en el que nos encontramos, en torno al solsticio de invierno. Sobre los personajes de la Navidad hablamos hoy con Juan Aguirre, en lo que va a ser la última sesión de Eusko Ikaskuntza en este año, en este 2023. Y así que el protagonista es quien normalmente hace de intermediario en estas lides, Juan Aguirre, periodista y autor de Negua Ospatus, Calor, Color y Ritmos del Invierno. Es un libro y documental audiovisual editado por Eusko Ikaskuntza a través de la Fundación Euskomedia, en el que se hace repaso a las celebraciones y tradiciones entre el otoño y el comienzo de la primavera a lo largo de la geografía vasca. Hola Juan, Gabón. Gabón. Bueno, pues vamos a dibujar primero el marco en el que surgen estas celebraciones del final de año, de lo que ahora llamamos final de año, pero que mucho antes de que hubiera un calendario establecido como tal, era marcado por el solsticio de invierno, que sí que es un evento astronómico inamovible. Bueno, ¿en qué marco surgen los protagonistas de estas historias? Pues sí, como bien dice Seba, todo tiene su origen en el calendario solar, que en torno al 21 o al 23 o al 22 de diciembre, es decir, justamente ahora, esta pasada madrugada, ha iniciado un nuevo ciclo estacional que es el solsticio. El solsticio de invierno en el hemisferio norte, donde nos encontramos, y el de verano en el hemisferio sur. Solsticio es una palabra que proviene del latín solstitium, que significa sol quieto, porque es como si en este momento el astro se detuviera en su movimiento, ¿no? Como si perdiera fuerza y amenazase con quedarse inmóvil. Se da por hecho que al Sol se le ha honrado como fuente primordial de vida desde los orígenes de nuestra especie. Y bueno, en tal condición se le acompaña durante estos días, los más cortos del año, cuando parece ir languideciendo, estar atravesando un mal momento, ¿no? Y en este sentido, el solsticio de invierno era visto como un momento de incertidumbre, una fase de crisis de la naturaleza. Y para compensar este debilitamiento del astro solar, los humanos encendemos fuegos, hacemos luces, ¿no? Fíjate, va, que también en el solsticio de verano, en junio, el fuego de las hogueras preside o canaliza las celebraciones. Pero el solsticio de invierno presenta una singularidad. Se transmuta en figura antropomorfa, con aspecto humano, normalmente con aspecto humano. Se fija en forma de imágenes míticas. Este es el origen de muchos de los personajes asociados a las fiestas de fin de año, las del solsticio, desde nuestro lenchero hasta los Reyes Magos, que, ojo, llegan, no por casualidad, llegan siguiendo el brillo de una estrella, porque en general todos son representaciones del fuego, de la luz que muere y que luego renacerá. De modo que, hilando un poco con lo que decías al comienzo, en efecto, prácticamente por todo el mundo se celebran ritos de regeneración del tiempo. El solsticio está en el origen de infinidad de mitologías, de tradiciones y de fiestas. Es un fenómeno que, con todo rigor, podemos definir como universal. Bueno, ¿y cómo se manifiesta esa transmutación de lo mágico en personajes antropomorfos? ¿Esto cómo sucede? Hay que matizar previamente una cosa, Eva. El ciclo solsticial, propiamente dicho, es de 12 días. Se considera que son 12 días, aunque cosmográficamente haya comenzado antes, se considera el ciclo festivo, siempre se ha considerado 12 días que corresponderían ya desde la época latina, desde la Navidad a Reyes, según el calendario cristiano. O sea, 12 días que tampoco por azar son tantos días como meses tiene el año que va a entrar. Entonces se ha considerado como una suerte de interregno,
de paréntesis en la vida ordinaria en el que las reglas quedan abolidas, la ley y la moral derogadas, y muchas fronteras y divisiones desaparecen en estos días. O sea, es como un tiempo de excepción. Bueno, entonces, en esta especie de grieta que se abre en el tiempo, se cuelan nuevas relaciones, una especial relación con los muertos que entran en el mundo de los vivos. Y esto también es casi universal. Ahora esto lo vamos perdiendo, pero en las fiestas de fin de año los antepasados siempre se han considerado presentes. Y voy a dar un par de ejemplos. En los países escandinavos, en estas fechas, precisamente en estas fechas, se ponen velas sobre las tumbas familiares. En otros lugares se deja un plato y un cubierto en la mesa para que los espíritus de los ausentes, de los familiares ausentes, participen en el banquete. Y por una antigua tradición vasca conocida, la primera rebanada del pan de Nochebuena se destinaba al consumo de los antepasados. Un consumo, ya entendemos que es metafísico, pero no por ello se consideraba menos real. Entonces, este ogi saluta duá, como decían en Vizcaya, adquiría propiedades benéficas. Así que después de la cena se guardaba en un cajón especial para darlo a comer durante el año a las personas enfermas o como protección a los animales del caserío. También el agua podía tener cualidades especiales. Todavía ahora en Urdiain, en la Sacana, en la Barranca Navarra, al terminar el 31 de diciembre, el mocerío se reúne junto a la fuente un momento antes de que suenen las campanadas de medianoche. Y por tradición se dice que el agua nueva que emana justo cuando suenan esas 12 campanadas es especialmente saludable. Así que la juventud lo recoge el agua para compartirla con el vecindario. De modo que ya vemos que es un tiempo de incertidumbre, pero a la vez de comunión con los difuntos y con la naturaleza. O sea, de peligro y de magia a la vez. Los personajes ligados a la Navidad están especialmente ligados con los niños y con los regalos, con lo cual a priori parecería poco peligroso, ¿no? Esta asociación, desde luego. Efectivamente. ¿De dónde viene este protagonismo infantil? Sí, tiene ese matiz que lo voy a explicar ahora brevemente. Aquí hay que recordar que los romanos celebraban unas fiestas como las nuestras entre el 17 y el 24 de diciembre, las llamadas Saturnales, porque honraban a Saturno. A Saturno se le consideraba una deidad civilizadora, porque era el dios que inventó las leyes y la agricultura, por tanto permitía que el mundo funcionara ordenadamente. Pero al mismo tiempo es un dios que se come a sus hijos para evitar que alguno de ellos lo destrone. El famoso cuadro de Goya, etcétera, Saturno comiéndose a sus hijos. Igual que muchos personajes míticos, Saturno es ambivalente. Representa el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Alguien pues que tanto da como quita. Bueno, durante el tiempo de las Saturnales, todas las normas quedaban suspensas. En este tiempo que ya he dicho que es de excepción. Estaban permitidas las transgresiones y toda clase de locuras. Un poco como sucedería posteriormente en tiempo de carnaval, que es heredero directo de las Saturnales. Reinaba el caos. Al acabar las Saturnales, los romanos se enlazaban con otras fiestas equivalentes a nuestra Nochevieja, que eran las sigilarias. En esas fechas decoraban sus casas con plantas, con vegetación, bueno, antecedente de nuestras guirnaldas y nuestros árboles de Navidad, Y a los niños se les regalaban, en las sigilarias, unas figuritas, unos sellos, unos pequeños objetos modelados con tierra cocida. Objetos, figuritas que algunos han relacionado hipotéticamente con las posteriores figuras de los belenes. Es decir, los niños, digamos que la lectura es esta, la lectura antropológica. Los niños han estado amenazados bajo el imperio caótico de Saturno, el que se los devora como si fueran pinchos calentitos. Pero ahora que han superado la prueba, son premiados. Este mismo patrón se trasladará luego a las Navidades, cuando aparecen numerosos descendientes de Saturno en forma de personajes siniestros y amenazadores para los niños. Personajes que encontramos en Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, Hungría, en muchos países. Y además con nombres tan expresivos como Cara Sucia en Suiza, Pedro el Negro en Países Bajos, que es llamado así porque es negro, lo cual, por cierto, ahora está siendo objeto de crítica porque se considera que es una forma de racismo, etcétera, y lo están repensando. En los Alpes, hay una tradición en los Alpes de un diablo cornudo llamado Krampus,
o el famoso, ya conoces, Eva, el Papa Fouettard, el Papa Látigo, de los países francófonos, y muchos otros personajes con este cariz un poco sombrío. Y nuestro lenchero, a ver, tampoco se aparta de este patrón. Si tenemos en cuenta que en muchos pueblos se le representaba como el coco o el hombre del saco, un tío lúgubre, peligroso, borracho, capaz de cometer las peores atrocidades, como por ejemplo, esto se ha recogido etnográficamente, en algunos pueblos que amenazaba con cortar la cabeza a los habitantes de la casa o el caserío si encontraba la chimenea sucia cuando bajaba por ella. ¿No? Sí. Así que, claro, la evolución moderna acabó con este cariz salvaje de Olenchero, que ya sabemos es muy formal, domesticado, se ha casado, ha dejado de fumar. ¿Ha dejado de beber? Ha dejado de beber, ha dejado todos los vicios. ¿Se ha lavado? Exacto, se ha lavado. Pero bueno, escucha, lo mismo que sucede a Olenchero les ha pasado a las restantes figuras mitológicas y folclóricas que acompañan a estas celebraciones, ¿no? Que, como digo, son personificaciones del invierno, descendientes de Saturno, muchas veces con aspecto de viejos traperos, o sea, con barbas, greñas, vestidos con ropas amplias, con opalandas, ropas oscuras, portando en una mano una vara para castigar a los niños desobedientes y en la otra un saco para además luego meterlos y llevárselos. Sí, sí. Es que incluso ya el tema de que los Reyes Magos traían carbón, yo creo que ya está hasta en desuso. Bueno, y si lo traen es de ese dulce, claro, que es todo azúcar. Efectivamente. En fin, sí, el concepto de personaje mágico que llega y castiga a los niños desobedientes creo que está un poco de moda. Sí. Todo, en parte, pues tras la aparición de ese Papá Noel brillante, rojo y blanco, con barba, bonachón, con papos rojitos y siempre sonriente, evidentemente, a pesar de que en su origen fuera una especie de viajero ambulante tipo hombre del saco. Pero bueno, aquí estamos entrando ya en la mercantilización de la Navidad, ¿no? Clarísimamente. Está Papá Noel, lo que hoy conocemos como Papá Noel, está íntimamente ligado tanto a aquellas figuras paganas de las que acabo de hablar, como, dices bien, Eva, a las modernas estrategias comerciales. Son inseparables estos dos polos en el personaje, ¿no? Sabemos que, por contar un poco la genealogía familiar, entre comillas, de Papá Noel, que es una evolución de San Nicolás, o sea, de Santa Claus, es lo mismo, un santo oriental, milagrero, apodado el taumaturgo, porque, al parecer, obraba prodigios, como hizo, por ejemplo, al devolver a la vida a varios niños que habían sido degollados. Por ello se le ha considerado santo protector de la infancia. O sea que, al contrario que el pagano Saturno, el sagrado San Nicolás no se los come, sino que los resucita. Un dato muy significativo. Su fiesta, que es el 6 de diciembre, en muchos países cristianos es el día de los regalos a los niños, aunque ahora ya empieza a haber también modalidades mixtas de que se les hace un pequeño regalo en San Nicolás y luego en Papá Noel algo un poco más grande, etcétera. Pero tradicionalmente ha sido el día de los regalos el 6 de diciembre. San Nicolás también lo era aquí, en Tierra Vasca, hasta hace algún tiempo, y eso también la etnografía lo ha recogido con bastante detalle. Y de ello ha quedado como pervivencia hasta hoy las postulaciones presididas por el o la obispillo, ¿no? Esa niña o ese niño vestido de obispo que postula con sus compañeros, que se dan en muchas localidades del sur de Guipúzcoa, sobre todo, en el norte de Álava, también se empieza a dar ahora en Vizcaya, un poco ahora se está extendiendo por todas partes la postulación del obispillo del 6 de diciembre, que también es típico también de la zona norte de Castilla y de Cataluña. Bien, a partir de la Edad Media, no pocas figuras mitológicas y folclóricas de origen mágico y precristiano que acompañaban estos días, pues hablamos de hadas, de elfos, hierofanías, sobre todo muchas de ellas provenientes de Asia Menor, dioses antiguos y otros personajes, irán confluyendo lentamente en una sacralidad ya más formal, más ortodoxa, como es la que representa San Nicolás, quien, no obstante, guardará esa ambivalencia, ese polo siniestro a través de personajes de los que se acompaña y que encarnan la parte oscura de la que hemos hablado, ¿no? San Nicolás en muchos sitios se ha acompañado, y todavía hoy se acompaña, de cocos, hombres del saco, diablos, brujas, azotadores, que hoy ya no tienen ese carácter amenazante y malévolo, pero que vienen a evocar aquella dualidad del moral del bien y del mal, de la amenaza y del premio. A finales del siglo XIX,
Todo este inmenso reparto de personajes invernales y de tradiciones solsticiales desembocará ya en un personaje, como has dicho Eva, plenamente bonachón, generoso, sin maldad aparente, Papá Noel o Santa Claus, al que hoy podemos definir como héroe laico de la Navidad global. Ese es el personaje heroico de la Navidad, que se extiende por todas partes, además de una forma impresionante. Entonces, por una curiosa inversión de valores, pues sí, Papá Noel comparte algunos atributos de aquellos cocos, como por ejemplo el saco que antes servía de amenaza a los niños traviesos, donde te van a llevar secuestrado, pues ahora es el lugar de donde saca los regalos para premiar a los niños buenos, que además, como al hilo de lo que has dicho del carbón, ya todos son buenos, sin excepción. Sí, claro. Todos son buenos ya. Todo el mundo se porta fenomenal. Todos fenomenal, y al castigo, nadie merece castigo. Es el mismo esquema que sirve para Olenchero, evidentemente. Entre Olenchero y Papá Noel hay un lazo muy estrecho y también unos orígenes de esto. Nos habló en su momento aquí Emilio Xavier Dueñas, ¿verdad? De que él tenía la hipótesis que Olenchero despegaba otra vez con mucha fuerza en el País Vasco en los años 60, en plena era de consumo, del despertar del consumo empujado por ciertas marcas, ciertas empresas, ciertos establecimientos comerciales. La palabra al final clave de todo este embrollo es sincretismo, o sea, unión de tradiciones de diversa procedencia, préstamos culturales en toda dirección. La palabra clave es sincretismo y comercio, claro. Sí. Se ha dicho, por cierto, que el resultado de la Segunda Guerra Mundial fue determinante para que Papá Noel se expandiera en detrimento de otras figuras que eran propias de las Navidades en otros pueblos, en otras regiones. Esto, ¿qué hay de cierto en ello? Sí, es claro que fue así. Sí, en la posguerra mundial, Papá Noel penetró con una fuerza enorme en Europa. Penetró Papá Noel junto con todo el modelo de vida y de consumo norteamericano. Claro, llegaba como un símbolo de generosidad y además de éxito material, de prosperidad. Y eran virtudes muy apreciadas en un mundo, en un continente devastado después del terrible conflicto de la Segunda Guerra Mundial. En países que no se beneficiaron del Plan Marshall, como España, apenas arraigó o lo hizo de una forma mucho más atenuada. Pero también en algunos de los que sí recibieron esa ayuda de los Estados Unidos y entraron dentro del Plan Marshall, encontró ciertas resistencias. Por ejemplo, en Francia. Ya se ha contado bastantes veces que el día de Nochebuena de 1951, una figura de Papá Noel fue quemada en la explanada de la Catedral de Dijon, delante de niños y de familias que celebraban la Navidad. Una especie de auto de fe a Papá Noel, con el que el clero local de Dijon quiso manifestar su odio a quien consideraba usurpador y herético, a Papá Noel. Herético y todo. Fíjate, sí, claro, acusado de paganizar las fiestas, de desacralizar las celebraciones. A ver, que seguramente desde su punto de vista pues era comprensible esta reacción. Evidentemente, ¿sabes por qué, Eva? Porque, claro, los belenes estaban prohibidos en las escuelas republicanas, y están, claro. Pero, en nombre del laicismo, Papá Noel campaba a sus anchas por todas partes. Claro. Entonces, desde el punto de vista de la Iglesia, esto suponía una competencia desleal. Es solo una anécdota, pero a mí me parece que es reveladora de las tensiones que a veces acompañan a las fiestas y que es un fenómeno interesante, el de analizar las fiestas desde el punto de vista de sus tensiones sociales. Sí. Por cierto, para acabar este punto, que también aquí en ciertos momentos y en ciertos lugares la figura de Olenchero se quemaba en una hoguera, igual que la sardina, el Judas o los peleles al final del carnaval. Ya ves que el fuego, la luz, de una manera o de otra, siempre aparecen y vuelven a aparecer en estas fechas. Sí, pero es muy interesante lo que comentas del laicismo de Papá Noel, porque, como comentaba antes, en muchos lugares del mundo donde el cristianismo no está asentado o es minoritario, hay celebraciones navideñas con Papá Noel, con guirnaldas, con luces, en fin, con árboles. El árbol también es nos lo comentó también Emilio Xavier Dueñas, ¿verdad? Sí. Como el árbol de Navidad es otro de los elementos que consideramos navideños, pero que en realidad viene de tradiciones paganas muchísimo más antiguas. Sí, evidentemente. Un ejemplo de países, por ejemplo, de estos que acabas de citar, es Japón. En Japón se celebra, no es día festivo en la Navidad, evidentemente, pero está todo decorado, hay fiesta, hay una especie de Papá Noel que tienen a través de una figura propia. Y sí, claro, es así, es Papá Noel. Se ha extendido de esa manera, es la forma de vida americana que se ha extendido y con ella sus personajes. Ahora hoy son globales.
Totalmente. ¿Y qué otros personajes podríamos decir que han sobrevivido a la papanoelización de las fiestas? Es una palabra esta, papanoelización. Pero es que es así. Es así. Es así. Pues han sobrevivido, transformados, han evolucionado, pero hay muchos y todavía hay personajes singulares. Además de Papá Noel, hay personajes singulares que han sobrevivido. Yo voy a citar solamente unos pocos. Por ejemplo, en Italia tenemos una bruja buena, se llama Befana. Befana es una bruja que viaja sobre una escoba, es la típica bruja, pero simpática, que va repartiendo chucherías y carbón el 6 de enero, el día de la Epifanía. O sea, el equivalente de nuestros reyes es la bruja Befana. Su antigüedad parece indiscutible y también su relación original con tradiciones agrarias, tradiciones de renovación del tiempo. Otro personaje inquietante, pero que ahora es amable y que forma parte de la fiesta de las Navidades y del reparto de premios y premios a los niños. Tenemos también otro personaje interesante, es el demonio juguetón de la Navidad nórdica, que al parecer deriva de un viejo rito en el que hombres vestidos con pieles de animales y máscaras con cuernos de cabra, un poco pueden parecerse a los momochorros de Alsasua, sí. Iban por las casas en Navidad, estos hombres vestidos así, rapiñando las sobras de la comida navideña. Entraban en operación rapiña en las casas y se quedaban con lo que quedaba de sobras de la comida y asustaban a las familias, etcétera, etcétera. Y esto hoy se ha convertido en un elemento absolutamente lúdico, pero que forma parte del demonio juguetón de la Navidad nórdica de algunos países. Estos iban con cuernos de cabra. Lo de las cabras en el norte les gusta mucho porque hay otra cabra que se llama la cabra de Navidad en Finlandia. En su lengua le llaman joulupuki. Joulupuki es la cabra de Navidad, que es la que porta los regalos en Finlandia. Aunque he aquí otra vez que, como muchos otros personajes del folclore europeo, en su evolución esta cabra se ha ido metamorfoseando y ahora parece menos una cabra y más un Papá Noel al uso. Con cuernos. Ni siquiera ya, hasta los ha perdido, pero le siguen llamando cabra de Navidad. Ahí va, qué bueno. Sí, oye, es curioso, sí. Además, Eva, no olvidemos, Papá Noel que tiene su residencia ahí mismo, en Laponia. Exactamente. Claro, o sea que el viaje lo tiene corto, desde su casita hasta Finlandia para repartir los regalos. En Islandia es mucho más original lo de Islandia. Islandia, esa isla que está ahí en el norte, donde la luz solar durante estos días que estamos dura poquísimo. Claro. Los días son hipercortos. Un país bonito para visitar, ¿verdad? Islandia. Seguro. A mí ya me gustaría. A mí también. Sí. Bueno, pues ahora, en estos días, salen de su cueva, que tienen una cueva en las montañas, los gnomos. Son 13 gnomos. Qué bien. Sí, 13 gnomos traviesos a los que se les conoce como los chicos de la Navidad. Entonces son 13 gnomos que salen de su cueva y van distribuyendo los regalos. Según la leyenda, la madre de estos chicos de Navidad es una mujer con la bonita edad de 600 años. O sea, esta mujer ya ha superado varias jubilaciones. Sí. Y esta, como Saturno se come a los niños. Anda. Sí, se come a los Estas niños. costumbres antropófagas como son. Sí, pues algo dice de nosotros, También. Algo dice de nosotros. Sí, sí. Es más, todavía no he acabado ahí, porque la mascota de esta familia tan peculiar que forman los 13 gnomos y la mamá devora niños, también se come a los niños, que es un gato gigante. Un gato gigante, sí, solo perdona a los niños que van vestidos con alguna prenda nueva durante estas fiestas. El hecho de llevar algo, cualquier cosa. Hay que estrenar algo en estas fechas, aunque sea un pañuelito, para no ser devorado por el felino. Esto de estrenar algo, también había en tradiciones del País Vasco ligadas al final de la Semana Santa, al Sábado de Gloria, todo eso. Bueno, ya hemos dicho algo sobre San Nicolás. Hay que añadir que ha sido y es el patrón de Rusia, pero durante el periodo comunista fue reemplazado por otro personaje que se llama el abuelo de hielo, Maroz, que hoy al fin y al cabo pues también tiene todos los elementos semióticos de Santa Claus, pero va vestido de azul, tiene que diferenciarse del americano, claro, va vestido de azul y reparte los regalos el último día del año acompañado por una sirvienta muy mona que tiene que se llama la Niña de la Nieve.
En Ucrania y en Polonia también San Nicolás es el que, San Nicolás, a diferencia de Rusia, que ahora es el abuelo del hielo, pero estos países han mantenido, aunque estuvieron en la órbita comunista, han mantenido la tradición de que San Nicolás sea quien reparta los regalos a los niños, los deja en la cama, a la pie de la cama, bajo la almohada, o si no, si se han portado mal aquí no les da carbón. San Nicolás trae un ramo simplemente un ramo, un manojo de ramas. Al que se ha portado mal le deja un manojo de ramas que es símbolo de castigo. También en Países Bajos viene Sinterklaas, que es el nombre neerlandés de Santa Claus. Y se les dice, fíjate qué curioso, a los niños de los Países Bajos se les dice que Sinterklaas, que Santa Claus, viene en barco desde España. Pero más concretamente se le suele decir que viene desde Madrid en barco, pues lo cual tiene mucho mérito. Llegar desde Madrid en barco hasta Holanda, enlazando con algún ave que llega a la costa o algo así, ¿será? Sí, bueno, Sinterklaas es mágico y puede permitirse estas cosas. Exactamente. Completamente distintos son los guarinis de la comunidad garífuna, que es un pueblo, los garífunas de Honduras. Ya estamos en América, en Centroamérica, ¿no? Estos son muy curiosos porque estos sí que tienen un sabor ancestral. Van cubiertos desde la cabeza a los pies con hojas de árboles, con palmas de coco, y llevan unas grandes máscaras, ¿no? Como criaturas de la selva, digamos. Son bastante impresionantes los guarinis y van en postulación de casa en casa estos días anunciando la Navidad y bailando al ritmo de los tambores. Esto me lo contó una conocida hondureña, lo he investigado y me ha parecido muy bonito y muy interesante de ver además los vídeos que hay en Internet. Y Eva, voy a terminar volviendo a la península ibérica, para mencionar un personaje que me parece súper pintoresco. A ver. L'home dels nassos. El hombre... Cataluña. Sí, el hombre de las narices. A ver, el hombre de las narices... ¿Cuántas tiene? Ahora te lo cuento, sí. Te veo ya con ganas de conocerlo, porque es que tiene su aquel, ya vas a ver. Bueno, escucha, has dicho bien, es de Cataluña, pero también es de toda la zona un poco catalano-balear, mediterránea, desde Andorra hasta Baleares, pasando por Valencia y Cataluña. Es de toda esa zona de habla catalana, valenciana y balear. Entonces, sí, a ver, es un tipo al que cada 1 de enero de pronto le salen 365 narices, le brotan, ¡paf!, de golpe el 1 de enero, tantas como días tiene el año. Pero desde esa fecha, desde el 1 de enero, empieza a perder una al día. Entonces, como un calendario de Adviento, pero en plan nariz. Exacto. Bueno, eso exactamente. Pero a lo bestia. A lo bestia. Entonces, ¿qué pasa al llegar el día 31 de diciembre, Eva? Pues que se queda sin nariz de ningún tipo. Una. O sea, pierde la última. No, pero en algún momento se le caerá también, ¿no? ¿O no? No, porque cuando se le vaya a caer la última, a la medianoche... Le brotan las otras. Claro. Entonces, se le queda una nariz el día 31. Y entonces, hombre, si se constipa, qué mal rollo, ¿no? Complicación de vida. Una vida, sí, desde luego. Oye, y claro, ahora ya puede dejarse ver, porque se supone que durante el año vive escondido, porque la gente se burla de él, le toma el pelo. Entonces el 31 de diciembre es el único día que este buen hombre puede salir a la calle tranquilamente y pasearse con su única nariz. Así que la gran pregunta del último día del año es: ¿has visto l'home dels nassos? ¿Has visto al hombre de las narices? Pero claro, cualquier hombre con una sola nariz es sospechoso. Así que la inocentada ya puede entender que está servida para tomar el pelo a cualquiera y a decirle a cualquiera: tú eres el hombre de las narices, ¿no? Sí. O sea que ya ves que el buen hombre tiene motivos para acabar el año, lo que se dice, hasta las narices. Hasta las narices, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues fíjate, al hilo de lo que has contado de Honduras, muy interesante, sí. Estaba pensando que quizás la próxima vez que hablemos de personajes del final del año, del solsticio, podemos centrarnos un poquito en el hemisferio sur, que no solemos movernos mucho por ahí, claro, porque al final las tradiciones europeas son tan variopintas, a nada que te mueves 100 kilómetros, que ya nos da mucho juego, ¿no? Sí. Pero estaría bien también, ¿verdad? Sí. No, guardan muchas tradiciones que aquí han sido... También allí, cuidado, allí la presencia de Papá Noel es enorme, gigantesca, pero guardan todavía ciertas tradiciones de sabor etnográfico muy interesantes. Pues otro año nos vamos a trasladar quizás al hemisferio sur. Anotado. A ver por Oceanía, por Sudamérica...
por las islas del Pacífico que hay. Bueno, puede ser interesante. Investigaremos, Eva, que es un tema muy bonito. Juan, felices fiestas. Igualmente. Feliz fin de año, que ya la próxima vez que hablemos será ya enero. Y bueno, Urte Berrión, Eva, pues, a ti y a toda nuestra audiencia. Efectivamente. Y que el año no sea propicio. Un beso fuerte. Un beso. Agur, Juan. Agur.